2025 fue uno de esos años en los que el mercado parecía tener una crisis de identidad. Por un lado, había gente diciendo que todo estaba a punto de romperse, personas convencidas de que el mercado iba a caer en cualquier momento. A eso se les suele llamar osos. En simple, gente que cree que lo peor está por venir, normalmente desde hace 5 años. Por el otro lado, había personas comprando acciones tecnológicas como si fueran el último iPhone, sin pensarlo demasiado, sin mirar números, con esa tranquilidad que solo da creer que esta vez sí es diferente. A eso se les llama toros. Gente convencida de que el mercado va a seguir subiendo pase lo que pase. Si baja, compran más. Si sube, se sienten genios. Y si algo no tiene sentido, ya se lo explicará el futuro. Lo extraño es que ambos bandos parecían tener razón. El empleo no se desplomaba. La gente seguía gastando dinero como si la tarjeta fuera un concepto abstracto. Y cualquiera que apostara a que algunas empresas grandes iban a bajar aprendió una lección bastante cara. Y ahora entramos en 2026 con menos certezas, más opiniones y la misma pregunta de siempre. ¿Esto seguirá subiendo como si nada importara o estamos caminando hacia una pared sin mirar al frente? Porque este puede ser el año en el que los mercados se disparen sin frenos, o el año en el que mires atrás y pienses, ¿por qué mierda no me quedé quieto y dejé de tocar cosas? Y después de leer miles de opiniones totalmente opuestas, hay algo claro, no hay una sola historia posible. Hay 3, un escenario malo, uno bueno y uno incómodo, del que casi nadie habla, pero que suele ser el más peligroso. Empecemos por lo evidente, muchas cosas están caras, no un poco caras, sino caras de verdad, especialmente en tecnología. Hoy existen empresas que cotizan a 40, 50 o incluso más de 100 veces lo que ganan en un año. En lenguaje humano, eso significa que no compras lo que la empresa hace hoy, compras una expectativa de muchos años hacia adelante y además compras la idea de que casi nada va a salir mal durante todo ese tiempo. El problema no es la calidad. Muchas de estas empresas son sólidas, dominan sus mercados, generan ingresos reales y venden productos que usamos todos los días sin pensar. El problema es el precio que se paga por esa calidad. Históricamente, cuando el mercado acepta pagar múltiplos tan altos, no lo hace porque los beneficios actuales lo justifiquen, sino porque asume que el crecimiento será constante, rápido y sin interrupciones. Y la historia financiera es bastante clara con esto. Los escenarios que exigen perfección absoluta suelen acabar mal. Los datos respaldan esa incomodidad. Cada vez que el mercado estadounidense ha cotizado muy por encima de su media histórica de valoración, los rendimientos de los 10 años siguientes han sido mediocres. No siempre hay un colapso inmediato, pero sí una larga digestión. El mercado no siempre castiga rápido, a veces castiga con aburrimiento prolongado, que es una forma mucho más cruel de perder dinero. A finales de los años 90 ocurrió algo parecido. Muchas empresas eran buenas, innovadoras y con futuro. El problema no fue que fueran malas compañías, sino que se pagaron precios que no dejaban margen para el error. Cuando el crecimiento fue solo un poco más lento de lo esperado, las acciones no bajaron un poco, se desplomaron. No porque el mundo se acabara, sino porque las expectativas estaban infladas como un globo al que ya no le cabía más aire, y alguien se sentó encima. Cuando los precios suben durante varios años seguidos, cambia la psicología del inversor. Se deja de analizar y se empieza a perseguir precios. La pregunta ya no es cuánto vale esta empresa, sino cuánto más puede subir. Aparece el famoso miedo a quedarse fuera, una de las fuerzas más poderosas del mercado, porque elimina cualquier discusión sobre riesgos. A esto se le suma otro factor clave: las valoraciones altas son más fáciles de sostener cuando el dinero es barato. Con tipos de interés bajos, el futuro parece más valioso que el presente. Pero cuando los tipos dejan de bajar o empiezan a normalizarse, el mercado se vuelve menos paciente. Y cuando el mercado empieza a hacer preguntas incómodas, los precios dejan de subir simplemente por costumbre. Durante años se repitió una idea casi sagrada: invertir en índices amplios es sinónimo de diversificación. En teoría, compras cientos de empresas de distintos sectores y reduces riesgos. En la práctica actual, compras una concentración cada vez mayor de un puñado de empresas. Una parte enorme del rendimiento del mercado depende de muy pocos nombres, y eso hace que el sistema sea más frágil de lo que parece. El motivo es simple. La mayoría de los índices están ponderados por tamaño. Cuanto más grande es una empresa, más peso tiene. Y cuando entra dinero nuevo a fondos indexados, ese dinero se reparte automáticamente siguiendo esa proporción. No entra donde está barato ni donde hay más margen de seguridad. Entra donde ya es grande, caro y popular. Esto crea un efecto de bola de nieve. Las empresas grandes suben porque reciben más dinero, y reciben más dinero porque pesan más y suben. Durante años este mecanismo ha funcionado de maravilla, pero también ha generado una dependencia silenciosa. Un mercado que parece diversificado por número, pero no por impacto real. Puedes tener 500 empresas en tu cartera, pero si 7 de ellas forman una parte enorme de los movimientos. Tu riesgo no está repartido, está concentrado. Y cuando ese grupo tropieza, el golpe no se queda ahí. Se filtra al índice, a los fondos y a las carteras que creían estar protegidas solo porque el folleto decía diversificado.
Este patrón no es nuevo. Ya ocurrió en otros ciclos cuando los mercados se apoyaron en grupos pequeños de empresas consideradas imprescindibles. Siempre parecían seguras, hasta que dejaron de serlo. Y cuando uno de esos pilares falla, el ajuste suele ser más rápido y más incómodo de lo esperado, porque todo el mundo descubre al mismo tiempo que estaba expuesto al mismo riesgo. Ahora pongámonos en la piel de los llamados osos, los que llevan tiempo diciendo que esto no cuadra, que las valoraciones están estiradas y que el mercado va a pagar la cuenta tarde o temprano. Y muchas veces no están equivocados. El problema es que el mercado no funciona con relojes. Puedes tener razón, y aún así arruinarte esperando. Apostar a que algo va a bajar, lo que se conoce como ponerse en corto, significa ganar dinero si el precio cae y perderlo si sube. Es una estrategia difícil porque no solo exige acertar en la dirección, sino también en el momento exacto. Y el mercado es famoso por castigar a quienes se adelantan demasiado. La historia financiera está llena de personas que vieron venir los excesos, pero se quedaron esperando mientras el mercado seguía subiendo durante años. Y esperar cuesta dinero, no solo por pérdidas directas, sino por el coste de oportunidad de quedarse fuera mientras otros siguen ganando. Aquí aparece una de las frases más incómodas del mundo financiero. El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Tener razón demasiado pronto, en la práctica se parece mucho a estar equivocado. Este es uno de los puntos más difíciles de aceptar. El mercado no premia el análisis correcto, premia el timing. Y el timing no se puede calcular con una fórmula. Puedes tener razón sobre las valoraciones, la concentración y los riesgos, y aún así perder dinero simplemente porque el mercado decidió ignorarte durante más tiempo del que esperabas. Ahora pongámonos del otro lado, los famosos toros, los que creen que esto puede seguir subiendo, y aunque a veces suene a fe ciega, no es solo entusiasmo, hay razones reales detrás, empezando por el dinero. Cuando los tipos de intereses bajan o se espera que bajen, el futuro vale más que el presente, y eso hace que pagar caro hoy empiece a parecer razonable. A esto se suma el gasto público. Los gobiernos siguen gastando enormes cantidades de dinero para sostener la economía. Ese gasto mantiene el consumo, sostiene los ingresos de las empresas y reduce la probabilidad de una caída brusca a corto plazo. Puede no ser sostenible a largo plazo, pero en el presente actúa como un soporte muy potente. Además, hay un factor psicológico clave. Después de varios años en los que comprar la caída ha funcionado, muchos inversores asumen que siempre funcionará. Cada corrección se ve como una oportunidad automática, no como una advertencia. Esa confianza colectiva puede empujar los precios más lejos de lo que la lógica recomendaría. Por eso resulta tan difícil posicionarse. El mercado no se mueve según lo que debería pasar, sino según lo que está pasando ahora mismo. El escenario menos comentado es también el más frecuente. Ni una gran subida, ni una gran caída. Un mercado lateral, irregular y agotador. Un entorno donde las subidas se frenan rápido, las caídas asustan pero no limpian nada, y cada semana parece contar una historia diferente. Este tipo de mercado no destruye carteras de golpe, las desgasta poco a poco, hace que la gente compre tarde, venda mal y se canse. No porque falte información, sino porque sobra ruido. Es un entorno donde la paciencia se vuelve más valiosa que la inteligencia. Históricamente, estos periodos han sido los más difíciles para el inversor medio, porque no hay grandes oportunidades evidentes ni grandes desastres que lo aclaren todo. Solo decisiones incómodas, dudas constantes y la tentación permanente de hacer algo, cuando muchas veces lo más sensato es no hacer nada. 2026 no parece un año fácil de leer, y los mercados no se comportan así cuando el futuro es claro. La pregunta no es si habrá movimientos, porque eso es seguro. La pregunta es quién va a reaccionar con calma y quién va a tomar decisiones justo cuando no debería. Porque en los mercados, el mayor enemigo no suele ser una caída, suele ser la prisa. Si quieres seguir entendiendo estos momentos incómodos antes de que se vuelvan evidentes, suscríbete al canal y deja un like. Porque cuando el mercado deja de ser claro, tener contexto suele valer más que tener razón.